Ya, entonces les estaba diciendo la combinación lineal con la que yo construyo la serie de Fourier en los videos que yo he hecho, fue hecho a partir de una base de funciones. La base de funciones quiere decir que yo tengo un conjunto de funciones a los que yo les aplico una combinación lineal y que me permiten hacer otra función, ¿ya? Y entonces, a ver, ya, en el caso del libro, está escogiendo simplemente una base un poco distinta, ¿ya? Y que también la combinación lineal de esa base de funciones también puede generar cualquier función. Y a esa base en particular que está escogiendo es la que estoy mostrando aquí, ¿sí? Digamos, tiene la función 1, tiene la función coseno, pero recuerden, yo tenía simplemente n por x. Sí, aquí tiene n por pi por x sobre L, ¿sí? Y la otra función es seno de m pi por x sobre L, ¿sí? Entonces, en el libro está usando esta base y también está buena usar esta base, ¿sí? O sea, pueden usarla y de hecho tengan la libertad de usar esta base, ¿sí? Si es que quieren en la prueba. O la base de funciones que propuse yo en los videos, ¿ya? Si usan esta base de funciones, lo que quiere, su función f de x va a generarse como una combinación lineal de estas funciones. ¿Qué quiere decir? Que al número 1 le tengo que coger y multiplicarle por una constante. En este caso le multiplicaron por un medio, ¿sí? Por un medio de A0, perdón. Esa es la constante. Luego se coge, digamos, el coseno de 1 por pi por x sobre L, y a eso se le multiplica por una constante. ¿Cuál es la constante? La constante A sub 1, ¿sí? Luego se coge la función, por ejemplo, seno. Y cuando el m es 1, yo tendría el seno de pi x sobre L. Si L es un valor dado otra vez de las longitudes de los cuerpos en los que nosotros trabajamos, entonces, digamos, a eso le multiplican por la constante b sub 1. Entonces, por eso es que ingresan en la sumatoria el coseno y el seno multiplicado por constantes y, digamos, tal como antes, ¿sí? Pero los senos y los cosenos que está usando en el libro, digamos, es un coseno de este estilo y un seno de este estilo. Y estos, digamos, serían como más acordes para el tipo de problemas que estamos trabajando en las EDPs. ¿Por qué? Porque justo nuestros argumentos son de esta forma. Son justo donde en el numerador tengo n por pi por x sobre un valor dado, ¿sí? Que es la longitud del objeto, en las dimensiones del objeto. Y lo mismo para los senos, miren, seno de un número entero multiplicado por pi por x dividido para el L. Digamos, el libro pudo haber expuesto esto de esta forma o expuesto esto de esta forma, nomás de aquí tener una sumatoria de m igual a 1 al infinito, y aquí poner b sub m, y aquí en vez de poner n, poner el m. Sí, para no unificar en la misma suma los n's con los m's, ¿sí? Ya, no hay ninguna diferencia en este caso en particular. Me refiero a lo siguiente. Voy a compartirles la página del libro para que sea más claro lo que estoy diciendo. Digamos, el libro lo que propone es otra base y la serie de Fourier a la función f de x le expande en serie de Fourier, pero digamos otra vez con otra base, y la forma de hacerlo es así. Ya como ustedes notarán, aquí los subíndices n y los subíndices m los puso iguales, ¿sí? En este caso puede hacerlo, digamos, donde no sería conveniente es como que en el problema en particular en que nosotros estamos trabajando, ¿ya? Entonces, lo que yo les decía es que otra forma de proponer esta misma sumatoria hubiera sido ponerle aquí otro subíndice en vez del n, ponerle el m, aquí también en vez de n poner m, y poner aquí un signo de sumatoria donde el m es el que va a ir desde 1 hasta el infinito, y voy a obtener exactamente el mismo resultado. Es decir, voy a tener funciones cosenos y senos aplicados a todos los múltiplos de n pi, perdón, de pi x sobre l. Eso. Ya. Pero lo importante de esto, de esta parte del libro que les estoy mostrando, es ver que, bueno, aquí les muestra cómo a partir de ciertas identidades, perdón, partir de ciertos resultados que vamos a tener haciendo estas integraciones, podemos obtener las fórmulas para obtener los a sub n y los b sub n, ¿ya? Entonces, más adelante muestra cuáles son esas fórmulas. Yo les escribí en la pizarra para que poderles mostrar. Pero digamos que tal como expliqué cuando les explicaba de las series de Fourier, la forma de hacer el producto punto en el mundo de las funciones es integrando las funciones que yo estoy haciendo el producto punto. Y si su producto punto es cero, eso quiere decir que las funciones son ortogonales, digamos como el equivalente a que sean perpendiculares entre sí dos vectores, y es, ¿no es cierto?, la forma matemática de saberlo es que el producto punto de esos vectores es cero. Igual aquí, si estos vectores son ortogonales entre sí, o en otras palabras, si estas funciones es como si fueran perpendiculares entre sí, entonces sabemos que su producto punto va a ser cero, ¿ya? Entonces,
Se usa un chance de álgebra lineal para abordar esto mejor cuando se habla de las series de Fourier, pero digamos que lo importante de esto sería que el resultado es que la fórmula que yo con la que yo voy a obtener estos coeficientes en la serie de Fourier con la que desarrollamos una función, cuando la base de la serie de Fourier es de este conjunto de funciones, la forma de obtener los coeficientes sería de esta forma que está aquí, de esta manera. Los coeficientes que están multiplicados por los cosenos van lo que en este caso son los A sub n, los coeficientes que están multiplicados por los cosenos, se los puede obtener de esta forma, ¿sí? Entonces, donde el L es la longitud, sí, pero digamos una fórmula análoga es cuando nosotros no tenemos, digamos, la longitud del dominio de mi función en X, ¿no es cierto? Digamos, la variable X corresponde a la extensión horizontal del objeto, y de dónde a dónde va el objeto horizontalmente es los límites de integración. En nuestro caso no tenemos cantidades de longitud negativas, sino que empezamos desde, digamos, nuestro cuadrado sobre el que analizamos el fenómeno de difusión del calor, empieza en el origen de coordenada 0 y va hasta el 3, ¿sí? Entonces yo aquí debería integrar desde 0 hasta 3. Pero el punto es que como yo ya no estoy integrando en un intervalo simétrico, ¿qué quiero decir? Que, por ejemplo, si yo integraba desde menos L hasta L, digamos, yo sé que hay la misma distancia de 0 hasta L que la misma distancia desde 0 hasta menos L. Entonces, digamos, esas distancias, a eso me refiero con que el intervalo de integración sería asimétrico. En este caso no, porque estoy integrando desde 0 hasta 3. Fuera simétrico si yo estuviera integrando desde menos 3 hasta 3. Entonces ahí la fórmula cambia y digamos el L ya no es L, sino simplemente 3, ¿no es cierto? Y aquí en vez de tener 1, la única forma, digamos, la única diferencia es que yo voy a tener siempre 2. Es decir, cuando ustedes no tienen un intervalo simétrico como desde menos L hasta L, la fórmula cambia y ya deja de tener el 1 y va a tener ahí siempre 2, ¿no? Entonces yo tendría 2 sobre L, aquí voy a tener L, y aquí L, y esta es la longitud de la extensión espacial que yo esté analizando. Fíjense en que los coeficientes A están multiplicados por los cosenos en la expansión de series de Fourier, mientras que los coeficientes B van a estar multiplicados por los senos en la expansión de series de Fourier, ¿sí? Entonces, digamos, ¿cómo yo obtengo los coeficientes A y los B? Pues el B sería de esta forma, los B sub M serían 2 sobre L, ¿sí? Y entonces aquí voy a ponerle, en vez de L, voy a poner A, digamos, del ancho de nuestro placa, y digamos, en la dimensión vertical, pongámosle que en general le vamos a llamar B, ¿sí? Entonces, si yo tengo un cuadrado de longitud A y altura B, entonces no le voy a poner B, perdón, porque estoy usando el B aquí, y aquí tampoco A, ya. Entonces, pongámosle LX y aquí LY, ya, así, para decir que es la longitud en X y la longitud en Y. Entonces, digamos, la fórmula para integrar, para obtener estos coeficientes de la expansión de series de Fourier sería desde 0 aquí hasta LY, y yo tuviera aquí mi f de x multiplicado por el seno. Pero si ustedes revisan la teoría, cuando yo les explicaba cómo obtener estas coeficientes, cuando yo usé la otra base, la base que no tiene el argumento de esta forma, sino simplemente un número entero por el x, entonces ahí, digamos, yo lo que ponía era, digamos, aquí simplemente mx, ¿sí? Pero en este caso, lo que hay que poner es mx, ¿no es cierto?, multiplicado por pi, m pi x, dividido para, digamos, la longitud y longitud x. Eso. Ya. Ahora, ya que esto, digamos, corresponde a la dimensión y, aquí yo debería poner la variable y, perdón. Sí. Bien. Bien. Entonces, estas son las fórmulas con las que vamos a obtener los coeficientes de las series de Fourier. Con las que va a ser más conveniente que obtengan los coeficientes de las series de Fourier. ¿Cuáles series de Fourier en nuestro problema ya están? Ya, entonces les muestro cuáles son, ¿sí? Entonces, espérenme un ratito. Acá. Ya. Entonces, para esto regresemos a nuestro problema, en la página 71. Ay, donde ya habíamos avanzado hasta el siguiente punto. Miren, me imagino que ahí están viendo mi libro. Y lo único, y yo les decía que ya estamos en este punto de aquí, ¿no? Donde ya tenemos que nuestra función, la solución general, es todo esto que estoy aquí mostrando, solo que en nuestro caso, como teníamos condiciones de frontera de Newman, en vez de senos están puestos cosenos, ¿ya? Y la cosa es que yo quiero averiguar estos C sub n, m, cómo serán.
Pero yo puedo hacerlo porque me doy cuenta de lo siguiente. Me doy cuenta que, digamos, para, primero que nada voy a conmutar. Este de aquí le pongo primerito y después este seno. Entonces, al conmutar eso, sí se dan cuenta que está este CNM, CNM. Está puesto este seno de aquí, ¿sí ven? Y este otro seno está acá afuera. Sí, solamente están conmutados. Y este corchete se pone aquí para que su atención se fije en eso en particular, ¿sí? Y en el lado izquierdo está como, en esta ecuación de acá arriba, está acá abajo también la U evaluada en X, Y y el T0, porque lo que estamos haciendo es obteniendo esta ecuación una vez que ya se ingresó la condición inicial y la condición inicial era para cuando el tiempo es cero. Eso hizo que ya no deje de aparecer la función exponencial, porque como está elevado a la cero, toda esta expresión se hizo 1, ¿no es cierto? Ya. Entonces esto ya es bueno para nosotros. ¿Por qué? Porque fíjense que justo lo que tengo yo aquí es que si es que yo ya puse la atención sobre esto, yo puedo decir que para cada valor de y que yo obtenga, esto de aquí va a actuar como una constante. ¿Por qué? Porque el rol del C sub nm es ser una constante. El rato que yo ya, para cada valor de m, cuando el m sea 1, el m ya va a ser la constante 1. El pi es una constante, el b es un valor constante que ustedes conocen. Lo único que aquí no era constante y no es constante, digamos, es el valor de y. Pero ¿qué tal si es que nosotros empezamos a suponer que vamos a hacer poco a poco, uno por uno, haciéndole que tome todos los valores de y que puede tomar, vamos haciendo que esos valores de y en efecto se concreten en el lado de aquí, ¿sí? Eso, digamos, en términos de análisis es equivalente a decir que el rato que yo analizo, qué es lo que es la difusión de calor en mi placa, lo que estoy haciendo es analizando, digamos, cómo se difunde el calor en mi placa, primero, digamos, en la altura más baja, en la base, luego un poquito más arriba, 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 así ya. Entonces, eso es lo que, digamos, la idea de lo que se va a hacer matemáticamente, ya, como que ir fijando los distintos valores de y para analizar cómo se difunde la temperatura, como particionando en pedacitos horizontales todo el cuadrado. Sí, esa partición que hacemos con nuestro análisis de cómo se difunde el calor es equivalente a que nosotros vayamos fijando o que les vayamos tratando a la componente y como que en cada caso va a ser constante, ¿sí? Entonces eso hace que todo esto de aquí se convierta en una constante, entonces tengo la sumatoria de una constante multiplicado por el seno de n pi x sobre a, ¿ya? Entonces, resulta que justo la serie de Fourier, un caso particular de la expansión de la serie de Fourier, es cuando todas las a son cero, ¿sí? Entonces, en ese caso particular, digamos, yo puedo decir que sí, mi f de x está en efecto expandida como serie de Fourier si yo tengo la sumatoria de constantes por el seno. ¿Cachan? Ya, entonces, y luego yo ya tengo la forma de encontrar esta constante. ¿Por qué? Porque tengo aquí una fórmula, ¿ya? Entonces, este es el caso que tenemos ahorita en el libro. Sí. Share screen. Ya ese es el caso que tenemos ahora en el libro, ¿no es cierto? O sea que yo tengo aquí, digamos que todo esto va a actuar como una constante, tengo aquí una sumatoria y tengo todo eso multiplicado por el seno. Entonces, todo esto de aquí en pocas es la función u de x, y expandida en una serie de Fourier. Eso, ¿ya? Entonces, ahora, en nuestro caso en particular, cuando empezamos con condiciones de frontera de Newman y no de Dirichlet, como está haciendo el libro, lo que tenemos aquí es que vamos a tener una constante multiplicada por el coseno de un argumento de este estilo, es decir, este mismo argumento, m pi por y sobre b, y acá afuera voy a tener el coseno, ¿no es cierto?, de n pi x sobre a, ¿sí? Entonces, esto también es una serie de Fourier, porque digamos, en mi pizarra, cuando yo cogí les dije, miren, es tener solamente esto es un caso particular de tener las series de Fourier. En la parte de los cosenos también. Es decir, ¿qué tal si es que más bien las BM son las que todas eran cero? Yo tendría y que la A sub 0 es cero. Entonces yo tendría el caso particular en que las n es igual a 1 hasta el infinito de el coseno, perdón, ya que yo tuviera A sub n por el coseno de n pi por x sobre a, ¿sí? Bueno, aquí tendría que poner longitud x, ¿sí? Ya. Esto también es un caso particular de desarrollo de una serie de Fourier, ¿sí? De desarrollo de una función en términos de una serie de Fourier. Entonces, ahí en ese caso yo debería fijarme en esta fórmula para sacar estos coeficientes, ¿sí? Entonces, ¿qué está actuando en el libro como los A sub n en esta parte? ¿Sí?
lo que estaría actuando como los coeficientes serían justo lo que está aquí en este corchete. Solo que como en el caso que estamos trabajando nosotros, lo que tendríamos es, les voy a escribir lo que tendríamos, ¿sí? En particular. En el caso en que ya estamos trabajando nosotros, ¿sí? Tendríamos que nuestra U que depende de X, Y y T, ¿no es cierto? Bueno, nuestra U va a ser igual a ¿qué? A la sumatoria, y yo aquí tendría otra sumatoria, ¿no es cierto? Yo tengo acá un coseno, y tendría aquí N, pi, X, no, Y, perdón, M, pi, Y sobre la longitud en Y, ¿sí? Esto está así, y aquí tengo multiplicado CNM, ¿sí? Y acá afuera tuviera el coseno de ¿qué? Tuviera de N por pi por X sobre la longitud de X, ¿sí? Y estos son M's que van desde 1 hasta el infinito, y estos son N's que van desde 1 hasta el infinito. Eso es lo que tendríamos en nuestro caso particular. Y lo que yo les digo es que, miren, esto de aquí está actuando como los coeficientes que están multiplicados por los cosenos cuando una función se desarrolla en series de Fourier. Es decir, estos de aquí serían mis A's, N's. ¿Sí? Eso. Entonces, si estos de aquí son mis ANs, yo ya puedo con la fórmula obtener estos ANs. Recuerden, la fórmula nos decía que los ANs son, ¿qué? La integral, ¿no es cierto?, de 2 sobre la longitud X desde 0 hasta la longitud de X, ¿no es cierto? ¿De qué? De mi función. ¿Cuál función? La función que está acá. Esta función es una función, ¿no es cierto? Sí, una función X, y aquí el tiempo 0. Esta función yo les había dicho que yo les voy a dar de dato, que propuse, por ejemplo, dije, ¿qué tal si es 2y más x? ¿Sí? Entonces, esto de aquí es lo que, sí, esto es mi función, que está expandida. Esta función es la que está expandida en series de Fourier, ¿ya? Entonces, la cuestión es que, ya, estoy poniendo así porque les voy a seguir mostrando lo del libro, ¿no? Esto es L sub x, ¿sí? Entonces, aquí yo tendría esta función puesta acá, pero esta función en el libro, dicen, en general, sabemos que es una función solamente de x y de y, entonces ponen la función de x y de y, ¿no es cierto? Y le multiplican, ¿por qué? Por el coseno, eso era la fórmula. La fórmula era que para yo hallar los coeficientes de la expansión de series de Fourier, que en este caso todo esto toma ese rol de la expansión de esta función en series de Fourier, se puede calcular este coeficiente si es que nosotros hacemos esta integración, multiplicado aquí por el coseno de ¿qué? Por el coseno sería, en este caso, de n pi x, lx, ¿no es cierto? De x, así. Ya. Entonces, veamos el libro lo que muestra. ¿Sí? El libro va a mostrar lo mismo, pero hecho con el seno. Entonces, no va, ustedes ya cuando vean acá en el libro, para el caso particular que estoy yo explicando, en vez de ver el seno, miren que va a estar el coseno. Eso nada más. Ven el seno, cambien en su mente por el coseno, ¿ya? Entonces, y de ahí la derivación va a ser la misma, ¿sí? Entonces, miren, justo, todo esto de aquí que actúa como el coeficiente de expansión de las series de Fourier, ¿sí? Lo pone en este lado, entonces este sería ese coeficiente, y eso va a ser igual a 2 sobre... Estadística, pues sea más práctico. ¿Cómo? Fue lo mismo, solitos enredados. No sé. Porque lo entendí. No, le están diciendo cosas, no sé si es para mí, si no, ahí hablan en privado, porfa. Ya, Se confundieron. ¿qué? ¿No escucho nada? Sí, te escucho yo. ¿Tú me escuchas? Ya, ¿me estás preguntando algo a mí o sigo? Ya, por ahí me están preguntando en el chat cosas. No es un jaja. Ya, ya, entonces si no me preguntaban, ya dejen seguir, ya. Entonces, en pocas lo que está haciendo es, miren, justo, coge el coeficiente y esto le igual a 2 sobre a, y coge la fórmula para hallar las coeficientes, y la fórmula es simplemente tomar la función, que es esta función de aquí, solo que cambia de notación, y en vez de poner la x, pone el xi, y ya, cambia el x, le cambia por el xi. Y aquí deberíamos tener, como les digo, cambien en su mente cuando vean seno, en este caso que estamos trabajando nosotros, en vez del seno vamos a tener los cosenos. Entonces aquí tendríamos del coseno de esto, ¿ya? Entonces ese paso es el que justifica esta ecuación que está aquí, ¿sí? Ahora, lo que ustedes pueden darse cuenta es que, miren, todo el lado derecho de esta ecuación a su vez va a ser una función que depende solamente de y, ¿sí? Y si ustedes tienen aquí una función de y igualada a una sumatoria de coeficientes por senos de este estilo, lo que tienen es que esta función de y que está aquí
está, si le ven de derecha a izquierda, expandida en series de Fourier. Entonces, en este caso, otra vez tengo que aplicar las series de Fourier, donde para yo hallar los coeficientes de la serie de Fourier, que en este caso serían los E sub NMs, simplemente debería volver a aplicar la fórmula de las series de Fourier, ¿ya? Entonces, eso que le estoy diciendo, voy a hacerlo aquí, ¿ya? Entonces, por un lado tengo esto, ¿sí? Y yo sé que la sub n es todo esto de acá, ¿no es cierto? Entonces, en vez de poner a sub n, voy a tener aquí sumatoria desde m igual a 1 hasta el infinito de c sub n m, por el coseno yo tuviera de m pi y l y, sí, ¿ya? Esto es de lo que llegaríamos en nuestro caso en particular. Pero lo que yo les estoy diciendo es que todo esto de aquí, al final de cuentas, va a terminar siendo una función que depende solo de y. ¿Por qué? Porque el rato que yo integro, todas las constantes de x, las variables de x van a evaluarse en los límites de integración, porque cuando nosotros integramos, ¿no es cierto? Estamos integrando con respecto a x simplemente. Entonces la y actúa como algo que no va a tomar los valores de los límites de integración cuando nosotros ya saquemos la primitiva de esta función. Entonces todo esto de aquí, por eso es importante, digamos, ahí hacer el cambio o recomendaría el libro hacer el cambio de que las x les cambiemos por otra variable, porque eso ya nos hace evidente a nosotros que todas estas variables sí, ya van a adquirir valores una vez que uno resuelva esta integral y que lo único que estaría aquí indeterminado serían los valores de y, ¿sí? Entonces todo esto de aquí a su vez se convierte en una función g de y, ¿sí? Entonces miren lo que yo tengo una función g de y que es igual, si yo le veo a esta ecuación de derecha a izquierda, esta g de y va a ser igual a ¿qué? A una sumatoria de coeficientes por cosenos, ¿sí? Y eso es otra vez otra serie de Fourier, ¿sí? Cuando yo tengo una función igual a una sumatoria de constantes por cosenos donde el argumento está de este estilo, ¿a qué me refiero? A que el argumento, es decir, el ángulo al que se está sacando el coseno, es una fracción donde en el numerador tengo múltiplos de pi por la variable y en el denominador tengo un número. Cuando tienen eso, tienen otra vez una expansión de una función en series de Fourier, ¿sí? Entonces, visto esto de derecha a izquierda, digamos, yo tengo aquí otra vez una serie de Fourier, ¿no? Esto sería mi G de Y, ¿sí? Ya, entonces, la cosa es que como yo saco estos coeficientes, en este caso, ¿cuáles son los coeficientes que podría yo sacar? Justo estos de aquí, estos son los coeficientes. Entonces, y esos son los que me interesaban desde el inicio sacar. Entonces, yo ya sé que estos coeficientes, C sub n, m, van a ser igual a ¿qué? A que yo coja la integral, ¿no es cierto? Y yo le pongo aquí desde 0 hasta la longitud de Y, ¿sí? ¿De qué? ¿Por qué de 0 hasta la longitud de Y? ¿Por qué? Porque esto es una función que depende de Y solamente, ¿sí? Entonces, digamos, la expansión en series de Fourier está sobre la variable Y, ¿sí? Ya, entonces, yo, el rato que yo saco los coeficientes, recorro las variables de la función que estamos trabajando. Y la variable que en este caso estamos trabajando es, digamos, la variable independiente de nuestra función es la variable y. Entonces, la integral aquí va a ser de 0 hasta LY, la longitud de y, ¿no es cierto? ¿Y qué más teníamos que poner aquí? Teníamos que poner 2, aquí teníamos que poner la longitud de y, aquí tenemos que poner la función. ¿Cuál función? La función g de y. La función g de y tenemos que multiplicarlas. ¿Por qué? En este caso, según las fórmulas que puse aquí, tenemos que multiplicarle por un coseno, ¿no es cierto? Y en este caso yo voy a tener el coseno de m por pi por y dividido para la longitud de y, de y, ¿ya? Pero lo que termina haciendo el libro es a la y cambiándole por el signo neta, ¿sí? Y entonces queda de esta forma. Ahora ustedes reemplazan esta g acá y lo que van a tener es una doble integral, ¿no es cierto? Entonces van a tener aquí otra integral, ¿no es cierto? Donde van a tener de 0 a lx. Sí, el orden en este caso de las integrales, si la una o la otra va primero, en estos casos no va a importar porque las funciones de condiciones iniciales se las va a dar como productos de funciones que dependen solamente de la variable x y de la variable y para que puedan conmutar las integrales y también puedan trabajarlas individualmente. Sí, ya voy a explicar más acerca de eso, pero si ustedes reemplazan el g de y acá, voy a tener un f, ¿no es cierto?, de psi multiplicado por neta y aquí voy a tener este coseno. Este coseno va a venirse acá, que en este caso es el coseno de m por pi por psi sobre la longitud de x. Ya, esta es la forma matemática con la que ya pueden calcular estos coeficientes, los coeficientes C sub nm. Estos coeficientes los queríamos calcular, ¿por qué? Porque nuestra solución general estaba dada de la siguiente forma, estaba dada como u, que depende de x, y, t, C sumatoria de n1 hasta el infinito,
sumatoria de M1 hasta el infinito, ¿de qué? De los C sub n m's por, yo tenía aquí coseno, ¿no es cierto?, de n pi x sobre a, o bueno, longitud x, aquí coseno de m pi por y, longitud y todo esto multiplicado por el exponente a la menos alfa n mt. Así era mi solución general. Y lo que me faltaba para concretar ya mi solución y ya acabar el problema era saber cuáles son estos valores, ¿sí? Y yo ya voy a saber cómo obtener estos valores. ¿Por qué? Porque tengo aquí la forma como obtenerlos, ¿ya? Entonces, digamos que en el caso concreto que esta función f de sí y n es justo la función de condiciones iniciales, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando se tiene la condición inicial para el tiempo t igual a 0, es decir, la distribución de la temperatura para el t igual a 0, esa función solamente va a ser una función que depende de la variable x y y, solo que aquí está escrito como psi neta. Entonces aquí, digamos, ponen 2y más x, que era la que yo les había dicho, por ejemplo, que podían usar, que íbamos a usar en este problemita, ¿sí? Ya. Solo que ponerla así va a estar complicado para ustedes resolverla. ¿Por qué? Porque tendrían que hacer la integral doble sin sacar los cosenos aparte. Y ahí ya les voy a explicar eso mejor. Entonces, lo que voy a hacer es ponerle la condición inicial como el producto de dos funciones, una que dependa solamente de y una que dependa solamente de x, tipo, por ejemplo, 2y por x, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer ahí? Cuando están en esa situación, digamos, ya cambian los psi por x, los neta por y. Si no quieren cambiarle la notación a los x y a los y, no va a haber ningún problema siempre y cuando no se confundan, ¿ya? Entonces, digamos, su situación va a ser algo así. Y para obtener este CNM, ¿sí? Que va a ser lo que vamos a terminar ingresando acá, es fácil, ¿ya? Tenemos la propiedad de las dobles integrales, ¿sí? Donde si es que yo tengo la integral doble, ¿no es cierto?, de una función que depende solamente de y una función que depende solamente de x, ¿sí? Lo que yo puedo hacer es que en vez de resolver esta integral doble de esta forma, yo puedo, por un lado, resolver la integral que va desde 0 hasta lx de la función que solamente depende de x, y por otro lado, puedo solucionar la integral que va desde 0 hasta ly de la función que depende solamente de y, así. Entonces, primero como que resuelvo esto, luego resuelvo, por ejemplo, esto otro, ¿no es cierto? Es decir, resuelvo aparte y los resultados los multiplico entre sí. El producto de eso, sí, el producto de eso es el resultado. Es una forma de hallar el resultado de esta integral doble, ¿sí? Pues la forma de hallar la integral doble de este estilo es sacando la integral por un lado de las f de x, por otro lado de las g de y multiplicando los resultados. Para poder hacer estas integrales van a tener tablas de integrales y ya. Eso. Perdón. El 2 del X sí va. Sí, solo que me equivoqué y no puse, perdón. Sí, tienes mucha razón. Acá afuera, va a estar el 2 LX. Sí, así. De ley. Eso es lo que les quería contar. Pilas, esto de ley les voy a preguntar. Sí, por favor, mándenme al correo porque no les activé la extensión en el correo, en el aula virtual para que me entreguen ahí los deberes. Y si les abro ahorita en el aula virtual, entonces voy a tener mezclado en mi correo y en el aula virtual y el rato que califico, entonces tal vez se me pase algo. Entonces, para que no se me pase, mándenme por favor los deberes al correo, ¿ya? Ya, bacán. Entonces, el examen es a las 6, verán. Profe, yo tengo una pregunta. No sé si va a ser un ejercicio de teoría y un problema, digamos, no sé cuántas preguntas van a ir ya, pero va a durar 2 horas, ¿sí? Y a ver, pregúntame, por favor, alguien me estaba preguntando algo. Sí. Ah, ya. Es que en el ejercicio 3 de la página 74 que nos mandó, Sí. en lo que es la respuesta, sale una constante que es sub 0, o sea, dice constante 0m. Entonces, no cacho cómo, o sea, ¿de dónde sale esta constante de acá? Porque la parte de abajo sí, ya sí entiendo, pero En la el parte de acá ejercicio 3 arriba, dices, o aquí. ajá. En el ejercicio 3 en la respuesta, en las que es la página donde dice las respuestas, es la 385 donde está la ¿Ya? respuesta de eso. Entonces ahí sale una constante y no entiendo, o sea, de dónde sale eso. Ah, ¿te refieres a esto de aquí?
Esto de aquí. Sí, C sub profe. 0M. Ya te está diciendo que, digamos, se referiría a esto. Lo que pasa es que cuando ustedes integran en tipos de expresiones que tienen senos por otras funciones o cosenos por funciones tipo x por seno de algo, ya. Ustedes ven eso en las tablas de integrales y van a ver que las soluciones van a tener coeficientes de esta forma. Es decir, digamos, estos son números constantes, pero es un número constante para cada valor de n y para cada valor de m, ¿sí? Entonces, lo que está diciéndote es que no quiso escribir esto metido acá, ¿sí? Este C sub 0M, sino que, digamos, ¿dónde estás? Ya, lo que está diciendo es que al final de cuentas, sus constantes C sub nm, estas de aquí, ¿sí? Que estas constantes de aquí van a venir dadas a través de una fórmula, ¿ya? O sea, no es que el rato que ustedes obtienen esta constante CNM van a tener solo un número o dos, van a tener como una fórmula que les va a permitir obtener estas constantes. En este caso, esa fórmula es esta, ¿sí? Para todos los valores de n distintos de 1. Y es esta para cuando el n vale, perdón, para todos los valores distintos de n igual a 0, y que es esta para cuando el n vale 0. Eso. Entonces, cuando el n vale 0 es esta la expresión, cuando el n es distinto de 0, la expresión resultante es de esta, es lo que está diciendo. Sí, entonces, digamos, si ustedes siguen los pasos que les estoy mencionando, todo esto va a tener como más sentido ya, porque el rato que toman digamos, tablas de integrales, van a ver que en efecto, o sea, cuando integran les va a salir así como que en términos de números enteros la respuesta, y van a tener una respuesta para cada número entero. Aquí el n y el m lo que van a hacer son números enteros. Eso. ¿Sí? ¿No? ¿No? Ya, gracias, profe. No, no te ayudé, no suena bien decepcionado ese gracias. Pero es que no entiendo bien qué más querías que te explique de esto. O sea, ¿qué es el C sub 0M? Pues es simplemente uno de los coeficientes de la expansión, pero digamos este coeficiente, en este caso, está expresado de esta forma y difiere de los otros coeficientes porque los otros coeficientes en cambio se hallan de esta manera. Es lo único que estoy diciendo. De ahí, no puede ser a las 8 el examen porque tienen algo. Justo estábamos hablando de eso. De ahí, o sea, la manera en particular cómo se obtuvo esto, digamos, eso no es tan importante ya. O sea, la verdad, si es que ustedes cogen y hacen mal de la tabla de integral ya, como que el proceso, eso no me va a interesar a mí ya. Porque, digamos, eso es parte de lo que ya les evaluaron en sus otros cursos, en los cursos donde cogían y les evaluaban integraciones. Si en esos cursos, cuando les enseñan cómo integrar cuestiones complicadas, así, ahí es importante el paso de la integración, pero a mí, digamos, si ustedes no obtienen justo la respuesta correcta por la parte de la integración, eso no me va a importar. Lo que me interesa es que sepan el proceso, o sea, no va a haber una pregunta que dice, ajá, si es que no saca bien la integración, pucha, ya tiene 0, no. Voy a preguntar acerca de este proceso, man. ¿Sí? Ya, entonces ahora sí ya, miren, es a las 6, no vamos a poder tener a las 8 el examen porque justo antes me dijeron que no había chance a las 8, que tienen una prueba ahí. Eso, entonces prepárense, porfa, ya están subidos los videos, me falta subir los dos últimos al aula virtual, y el anterior, y ya pues entonces a las 6 pilas para que entren al aula virtual va a durar 2 horitas la evaluación. Eso es, si no tienen nada más que preguntarme, entonces ya nos vemos. ¿Sí? Entonces ya, chao nomás. Chao, chao, ya les subo, estudiarán pilas y no se copien. Profe, yo le quería hacer una pregunta. Sí. Tienes solo un minuto. Sí. Si es que tal vez nos puede dejarla para las 7 el examen, un poquito más tarde. Si usted no, es que no van a alcanzar, no van a alcanzar. Porque a las 8 tienen el otro examen. Entonces, si les pongo a las 7, solo duraría 1 hora. Ah, bueno. ¿Sí, no? Ya, pues, si tienen algún problemísima, me escriben ya con respecto a los horarios, a ver qué podemos hacer. Solo con las personas que en particular tengan problema, ¿ya? Ya nos vemos.